Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Donde nos quedamos. Ajá. Y vamos a continuar. Vamos a continuar, sí. Vamos a empezar el 17 y ya acabamos el 16 la semana pasada. Sí. La semana pasada. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, en nombre de Jesús, Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Afes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas, traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ahí vamos a tener la palabra de Dios, hermanas, y vamos a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el versículo número 7. Gracias, Señor, por tu misericordia. Dios mío, te doy en esta noche, Señor, en esta tarde, Señor. Dios mío, permite, Señor amado, que recibamos todos tu bendición, Señor amado, que tienes para nosotros, Señor amado. Háblenos, Señor amado, lo que usted nos quiere decir a cada uno de nosotros, y permita, Señor, que podamos recibir, Señor, su misericordia, Señor amado. Perdone todos nuestros pecados, Señor amado, que hemos hecho, Señor amado, en nombre de Jesús. Límpienos de todo mal. Y Dios mío, háblenos con su palabra, llénenos con su presencia, Señor amado, llénenos con su compañía, Señor, con su misericordia. Obre en nuestras vidas, Señor amado, aleluya, Señor, para su gloria, Señor bendito, que le podamos entender, Señor, y hacer su voluntad con su amor y su paz, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesucristo, que hagamos lo que nos manda, como le pido, con su amor y con su paz. En nombre de Jesucristo, obre nuestras vidas con su palabra y su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. La lectura de hoy en realidad es todo el capítulo, hermanas. Pero no sé si lo lean, yo lo lea. Ustedes pues lo pueden escuchar, el que lo pueda leer, que lo lea, el que no, pues lo escucha. Pero no sé si leérselos todos o no, o ustedes lo leen en la casa después. No sé, porque está grande la lectura. Es grande la lectura, no sé. A ver, voy a leerla, hermanas. Amén. Amén. Me quedé en el versículo 7. El que quiera escucharla, escúchela, y el que quiera leerla, la lee como usted vea. Amén. Dice el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliad, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde,
Y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Gracias, hermana. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Aleluya. Aquí voy a tener un poquito, ahorita sigo leyendo, hermanos. Cuando leo mucho se me va cansando la vista y se me van borrando las letras. Aquí, por eso espero un poquito para poder ver más bien. Dice la palabra de Dios, dice, versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Se preguntaban. Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que va a hacer que su familia ya no pague impuestos en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? He aquí has dejado a aquellas dice, he aquí, dice, ¿y a quién has dejado? Gracias, hermana. Aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aquí voy a tener poquito, hermanas. Bendito sea el Señor. Leo todo, hermanas, a que tal vez es pesado, ¿verdad? Y todo. Pero lo leo todo, hermanas, porque se supone que estamos viendo todo el libro de Samuel. Amén. Y lo supone, lo estamos viendo versículo por versículo. Entonces, si no lo leo todo, se ve que se brincó una parte, ¿verdad? Se brincó una parte de lo que estamos viendo. Por eso leo todo. Aunque batalle, que a veces no vea muy bien, lo que sea. Entonces, por eso lo hago, porque llevamos una secuencia nosotros, pues, por eso. Amén. Tengo que leerlo todo. De todos modos, mire, usted no puede quedarse tranquilo y escuche y ya. Y está escuchando la Biblia. Así es. No pasa nada. Amén. Porque hasta yo me siento bien presionado. Siento que me tengo que apurar y que siento que no puedo leer. Y hasta me equivoco más por eso también. No se los había dicho. Hay que estar tranquilos. Amén. Usted vino a escuchar la palabra de Dios, pues escúchenla, es lo que vino a hacer. Es la Biblia, la que estoy leyendo, no es un periódico y hay que escuchar qué Dios tiene. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Hay que estar tranquilos. Dice la palabra de Dios. Voy a seguir leyendo. Versículo 38 dice: y Saúl visitó a David y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará, en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la sacó, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino
Sarai, Sara, Sara, Saraim. Es que no alcanzaba a ver las últimas letras, hermanas, perdón. Sí, sí. Dice hasta Gad y Ecrón. No sabía bien qué letra estaba ahí. Y hasta que la pude ver bien, dice, y volvieron los hijos de Israel a seguir, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salió a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Grande la lectura. Pues sí, hermanas, a lo mejor no he podido leer la Biblia en estos días y ya está escuchando hasta mucha Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mira, hermanas, el Señor es grande en misericordia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, este mensaje uno puede ver en la palabra de Dios algo hermoso para nosotros, ¿verdad? Sí. Siempre es así, hay algo hermoso en la palabra de Dios para nosotros, pero ahorita aquí en la palabra de Dios, hermanas, uno ve la situación como estaba. Usted ve cómo está la situación. Se levanta el pueblo filisteo, se levantan los ejércitos para pelear contra Israel. Se suben en un cerro ellos, el pueblo de Israel ve eso, que vienen para pelear, ellos se ponen también listos con Saúl, se van a otro cerro ellos. En medio de ellos está un valle. Y ahí se quedan, ahí duran 40 días y ni se pelean, ¿verdad? Amén. Ya ve usted el filisteo, estaba grande, ¿verdad? Era esa que le ponen uno el gigante, ¿verdad? El gigante Goliat. Entonces, ese hombre enorme que estaba ahí, estaba desafiando al pueblo de Israel, pero él decía que nomás él se peleaba, pues ¿para qué se peleaban todos? Él nomás se peleaba con uno de Israel y el que ganaba ya ganó la victoria. Unos así le hacían en el tiempo antiguo, hermana, no era una idea de él o un invento de él. Así se hacía a veces. Se peleaba nomás uno y así se ahorraba la sangre derramada de tanta gente. ¿Para qué tanta gente matar solamente así? Ya sabemos que ganó y se salva tanto desperdicio de personas, pues se hacía a veces así. Entonces, este paladín que aquí se muestra, él quiere hacer eso, pero también, hermanas, él se siente confiado porque imagínense pues el aspecto de ese hombre, era un hombre grandísimo. Hay escritos del Antiguo Testamento que se han encontrado en algunas partes y otros en otras partes. Algunos escritos del Antiguo Testamento de una parte da a entender que él medía, interpretando las medidas que ahí muestran, que medía casi 3 metros de altura. Hay otras escrituras que están encontradas en el Antiguo Testamento que da a entender que medía un poquito menos de eso. 2 metros y feria medía, pasado 2 metros. Pero era un hombre muy grande de todos modos, pues. Tal vez medía casi 3, tal vez medía poquito menos de eso, de casi 3. Pero era un hombre grande, pues. Cuando uno ve lo que él traía puesto, su armadura, él traía su casco y la malla que traía, lo que pesaba aproximadamente 57 kilos. Yo estoy buscando en las Biblias de estudio, ahí te da los pesos traducidos, porque la Biblia te muestra las medidas antiguas, pues hebreas, ¿no? Entonces tú aquí, con las Biblias de estudio, tú ves las traducciones a nuestro peso, pues que nosotros usamos otros pesos. Entonces, son como 57 kilos. Imagínense, hermanas, traer un casco y aparte traer algo aquí arriba, algo puesto así, que te proteja, que pesa 57 kilos. Hay hombres que no pueden un saco de cemento que pesa 50 kilos. Y no es porque son menos hombres ni más hombres los que lo pueden, sino porque 50 kilos es pesado, pues. Entonces traer 57 kilos que pesa más y puesto en su cuerpo, traerlo ahí y andar con eso y poder pelear con eso, y aparte traer su casco, aparte pues dice la Biblia que también traía protegidas también sus piernas, también las tenía protegidas también, y eso pesaba. Su lanza, la punta de su lanza era muy pesada también. Entonces tenía también la medida del peso, pero ahorita se me está olvidando el peso y no quiero decirles un peso incierto, pero la punta de su lanza era un peso era muy grande
era un picote muy grande, pues. O sea, traía cosas muy pesadas, muy grandes, porque era un hombre con demasiada fuerza, pues eso no es normal, pues. Entonces, este hombre era muy difícil de vencer. Ya ve cuando David quiso pelear con él, que dijo que iba a pelear, le dijo a Saúl. Saúl le dijo, tú eres un muchacho, dice, y él ha sido, dice, que él es un guerrero, pues, de toda su vida, pues. O sea, es como que usted vea a un adolescente y diga, yo quiero pelear con un soldado que es experimentado, que ya ha ido a guerras y toda su vida ha sido un guerrero, ha matado gente, ha hecho un desastre, es una persona bien preparada, pues que ni otro guerrero va a poder con él. Y David es un muchachito, pues, ¿verdad? Dice, tú eres un muchacho, y estaba joven, sí es cierto. Miren, hermanas, aquí, como se muestra así en la palabra de Dios, este hombre sí era un hombre muy difícil de vencer, y no la verdad, siendo sinceros, hermanas, sí, queriendo ser justos y decir las cosas como son, en realidad no era un hombre muy difícil de vencer, era un hombre que no se podía vencer. Por eso dice la palabra de Dios, no sé si se acuerdan, que él cuando decía, denme un hombre y yo voy a pelear con él, y lo hacía en la mañana y en la tarde, y no se animaban en la mañana, y cuando llegaba en la tarde, es para que cambiaran de parecer, igual si iban a animar, ni se animaban tampoco. Y dice la palabra de Dios, que el más alto de todo Israel, ¿quién era el más alto de todo Israel, hermanas? Y era un guerrero, también peleaba, porque los reyes peleaban, era Saúl. Saúl era el más alto, Saúl era una persona muy alta, hermanas. No era un alto normal, era un hombre muy alto. Quién sabe si casi le andaba llegando a ese gigante. Porque gigante, digo, lo máximo que se le pone con algunas traducciones del Antiguo Testamento, que es las que dan más altura, es casi 3 metros. Y Saúl estaba tan alto, dice la Biblia, dice ahí la palabra de Dios cuando ya lo vimos, que a él le llegaban los hombres al hombro. Del hombro no pasaba. Entonces, aunque uno estuviera muy alto, le llegaba uno a su hombro. El hombro de él estaba como un ejemplo así. Había hombres más altos que yo. Y aún que había hombres más altos que yo, porque no los que los israelitas estaban bien bajitos, había hombres de todos tamaños, unos bien grandes y unos bien bajitos. Y ahí ves también cuando llegan con el hermano de David, con el mayor, era un hombre, parece que era un hombre también grandote, pues, como que había grandotes en Israel, pues también. Había de todos tamaños, pues, de todo, como es la vida, pues, o sea, en el mundo así hay gente de todo tipo, pues, es la vida, pues, así nos hacen las personas, ¿verdad? Entonces, aunque había hombres altos en Israel, a Saúl le llegaban al hombro todos. Entonces Saúl era un hombre grandotote. Medía a lo mejor 2 metros y feria. O sea, estaba más chaparrito a lo mejor que gigante, pero no tan chaparrito, que más o menos le anda llegando. Porque otro mide casi 3 metros, mide casi los 3 metros. Entonces, dándole altura más grande. Otras escrituras del Antiguo Testamento, los reyes de la Nueva Muerte, otras partes, entender que medía poquito menos, todavía menos de lo que les dije. O sea, todavía más bajo, pues. Lo que pasa es que ahí en YouTube, pues sí sacan así como un gigante, como alguien así como que, bien grandote, y mejor David le llega a la cintura, ¿verdad? O más chaparrito, y es como un monstruote, hasta con cuernos lo ponen a veces. He visto uno que sale hasta con cuernos, que según es Goliat. Entonces, pero la realidad es otra cosa, pues, ¿verdad? Pero de todos modos, un hombre así, ¿quién lo va a vencer, pues? Pero aunque estaba el más grandote de Israel, que le digo que sí estaba muy grandote porque quién sabe qué altura tenía, más de 2 metros, ha de haber medido obviamente porque había hombres altos y todos le llegaban al hombro y todavía él pasaba para arriba. Entonces Saúl tenía como más de 2 metros, parece como que era muy grandote, por eso era el más alto de todo el país. Y era un guerrero Saúl, era un guerrero, él era bueno para pelear. Pero aunque era un guerrero, aunque era un guerrero Saúl, entonces de todos modos él se sentía atemorizado. Dice la palabra de Dios, usted lo vio, no sé si lo captó cuando estábamos leyendo o escuchando. Dice que cuando el gigante se ponía y retaba al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde, que lo retaba, dice, habla la primera vez que cuando lo reta, dice que de entender de que Saúl y todo el pueblo de Israel tuvieron gran miedo. No tuvieron miedo, estaban asustadísimos. Como cuando uno tiene mucho miedo, que usted dice, esa persona se me puso al tú por tú y estoy bien asustado, uno se pone bien asustadísimo, uno le tiene mucho miedo a esa persona. Siente uno que no puede contra él, se pone demasiado, no más asustado, sino demasiado miedo. Y también lo tenía Saúl, que era el más grandote, que era indicado para decir, yo me peleo con él porque pues
está más alto que yo, pero yo estoy más o menos, ahí le llego, pues ahí nos damos, casi casi. Y pues yo me peleo confiando en el Señor, vamos a pelear. He indicado, pero no estaba asustado. Entonces, hermanas, era difícil para vencer a ese hombre y era más difícil que lo venciera David. Era más difícil, sabemos que David lo venció, usted sabe la historia, ya hasta lo leímos y ya vimos cómo lo venció. Pero en realidad, siendo sinceros, era imposible que David lo venciera. No, David no lo tenía que vencer, porque David no puede vencerlo. Entonces, aquí, hermanas, el pueblo de Dios está en aprietos. Todos le tienen miedo. 40 días está haciendo eso y los 40 días tienen temor. 40 días los está retando en la mañana y en la tarde y todos ahí con miedo. Nadie se anima. Nadie se anima. Ya ve David, hasta pasa el tiempo que los está rete y rete. Hasta David va y hasta cuando su papá lo manda a llevarle los quesos al jefe de un grupo del ejército, a llevarle la comida a sus hermanos, a ver si estaban bien, porque pues obviamente como padre o madre se preocupa de sus hijos. Si van a la guerra, no me los habrán matado mis hijos, o sea, te estás con el pendiente, pues cómo están. Dice, ve a ver si están buenos, dice, y trae una prenda de ellos, o sea, tráeme una prueba de que sí están vivos, tráeme algo, una tela de ellos, o sea, algo de su ropa, para que yo sepa que sí los encontraste y que sí están sanos. Estaba con la preocupación como todo padre, toda madre, ¿verdad?, de los hijos. Entonces él se entera de David por eso, nada más, porque él está cuidando las ovejas. Como que iba con Saúl y cuando estaba atormentado por el espíritu, tocaba la flauta y lo liberaba el Señor. Y después, cuando ya Saúl se sentía tranquilo, ya es que ya me siento bien y todo, y ya pasaba tiempo y estaba un tiempo como tranquilo, como que David se regresaba con su papá y cuidaba a los animalitos de su papá. Entonces David va y de pura casualidad se entera, pero se entera, hermanas, humanamente hablando, se entera el que menos capaz, el que es menos capaz, el que tiene menos capacidad, se entera. Ahí hay soldados de Israel que tienen, humanamente hablando, son más capaces que David. Ahí está Saúl, que es el más grandote de todos, que a lo mejor muchos del ejército de Israel no se hubieran animado a enfrentarse a Saúl. Tal vez era bueno, déjese hacer todo que era bueno para la batalla, pero ¿sería bueno? No sería bueno, porque no encontramos usted una parte que diga sí que era muy bueno para pelear, o que era bueno para pelear, pero era grande y con eso ya tenía mucha ventaja, ¿verdad? Y era un guerrero, entonces no era una persona normal, no más alta, sino era un guerrero también, porque los reyes iban a pelearse y mataban gente ellos también, y los mataban ellos también. Entonces, ahí lo que uno ve, hermanas, este mensaje que es una porción larga, hermanas, es un mensaje chiquito, ¿verdad? Como la otra vez que ya casi se acabó, que dice, sí, así está el mensaje, que ya casi se acabó. Y no es porque quiera terminar rápido, sino es porque el mensaje así es. Bendito sea el Señor. Amén. Pero a ver, Dios tiene todo preparado. Leímos una porción grandota, nos quita tiempo, pero el mensaje es pequeño y todo se acomoda. Hermanas, aquí el Señor lo que nos muestra que nosotros, hermanas, usted sabe la historia, ¿verdad? Y lo que aquí nos muestra el Señor en esta palabra, hermanas, es que nosotros atrayéndolo a nuestra vida, que también tenemos muchas limitaciones. Miren, hermanas, usted se siente mal físicamente, usted tiene miedo de hacer cosas, uno tiene miedo de experimentar cosas que uno tiene que hacer, como un ejemplo, si uno va a entrar a un trabajo, si uno va a entrar a una parte a hacer algo, si uno va a ir a una parte a hacer un trámite, si uno, hermanas, si uno se siente enfermo, uno está asustado porque no será que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro. Nosotros tenemos muchos temores, tenemos muchas limitaciones. Porque nosotros estamos enfermos, no podemos hacer nada. Si tenemos que hacer algo, uno no puede hacer las cosas, uno no puede cambiar las cosas. Pero confiando en el Señor, hermanas, nosotros, confiando en el Señor, hermanas, si uno tiene fe en el Señor y uno obra con lo poquito que uno puede hacer con sus limitaciones, usted obra con esas limitaciones, Dios va a hacer que sucedan las cosas. Usted tal vez no tiene lo que se necesita para hacer esas cosas. Tal vez usted no tiene lo que se necesita físicamente, emocionalmente. Uno a veces no lo tiene en esas formas, económicamente, en los papeles que uno va a hacer.
los trámites que uno tiene que realizar. Uno no tiene las cosas que se requieren, ¿verdad? Pero lo poquito que uno tiene, uno lo hace y uno confía en el Señor que va a hacer, que Dios va a ayudar. Y si uno lo hace de esa manera, hermanas, Dios, pero uno lo hace así, pero creyendo, Dios va a obrar y Dios va a hacer que así pasen las cosas. Amén. Es lo que Dios me daba el mensaje. Ese mensaje me lo daba el Señor. Creo que antier me lo daba ese mensaje, si no me equivoco. Y es lo que el Señor me mostraba a mí. Me mostraba, mira, este hombre no lo pueden vencer ellos, me mostraba a mí el Señor. Este hombre, David, no tiene la capacidad de vencerlo. Y hermana, si Dios no hubiera estado con David, ¿usted qué cree que hubiera sido de David? Ese pobre muchachito, hermanas, hubiera sido una historia triste que hubiera aparecido en la Biblia, que ese gigante hubiera venido, más sin armas, con las puras manos, le quebran los huesos, hermana. Sí. Mira, hermanas, uno de hombre, o uno chino tiene mucha fuerza, uno le puede pegar un golpe a otro hombre con unas ganas, hermana, que uno le quebra los huesos a las personas. Ese gigante, hermana, es tan grande, y ese jovencito, ¿usted cree? Lo agarra y le quebra los huesos, lo desbarata, hermana. Lo acaba, hermanas. Aunque fuera un hombre grande, más a un hombre grande se le puede hacer eso, más a un jovencito así. David no podía contra él, estaba limitado. Lo que pasa que David, Dios lo había bendecido anteriormente para vencer osos, para vencer leones, y él creía que él sí iba a pelear con él, que Dios lo iba a librar. Ahí dice la Biblia que Dios lo iba a librar, que él creía que Dios lo iba a librar. Y cuando va con él, el gigante le dice que su carne, porque lo iba a matar, porque normalmente lo lógico, lo normal, que es lo que iba a pasar, es que sí lo iba a matar. Dijo, cuando dice tu carne se la voy a dar a las aves del cielo y a las bestias. Pero es lo lógico, por eso el gigante dice eso, porque es lo razonable, es lo normal, lo que tiene que pasar, lo normal. Pero, y hasta recuerden, ahorita voy para allá, recuerden que hasta el gigante, hasta como lo vio así que no podía, que cómo le iba a dañar él al gigante. El gigante dice que cuando lo vio, pues el gigante como que lo menospreció, lo tuvo un poco, porque vio que era un muchacho, no era ni un hombre normal, pues. Era un muchacho, dice que lo vio muchacho, lo vio que era de buen parecer y que era rubio. Dijo, este muchachito, güerito, está guapito, está bonito, como le quieran decir, agradable de rostro. ¿Qué me va a hacer este muchachito a mí? Entonces lo voy a matar y lo va a para que se lo traigan los animales que andan aquí. Los que andan volando, que hay animales del aire que comen, ¿verdad? Como todos las águilas, todos los cuervos, todo lo que hay, ¿verdad? Que comen carne, pues. Entonces, era lo normal, es lógico, es lo que iba a pasar, ¿sí? Pero David, él confiaba en Dios. Él no tenía lo que se ocupaba para vencerlo. Y cuando le dieron cosas para que lo venciera, le pusieron la armadura y todo, no pudo caminar con él. Dijo, no puedo con eso porque nunca he practicado nada. Porque pues sí te incómodo freno todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, él lo que hizo, agarró nomás 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsita de pastor, la bolsita pastoril se llama. Y se fue con su onda así a pelearse, ¿verdad? Pero él confiaba, él dijo que Dios le iba a dar la victoria. Dijo una palabra que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, él estaba confiando en el Señor, hermanas. Y mire, ojalá Dios quiera, hermanas, que usted pueda captar esto que voy a decir ahorita. Ojo, ya lo captó desde cuándo. Debemos, y que Dios me ayude a mí a captarlo también en mi corazón, no nada más en la mente. Amén. Todos en nuestro corazón captarlo. Dios lo que nos quiere enseñar en esta tarde, hermanas, que nosotros sí tenemos temores, sí estamos limitados, no tenemos lo que ocupamos para hacer los trámites que estamos haciendo, no tenemos la salud que ocupamos, estamos enfermos, tenemos cosas, pero que aunque no tenemos cosas, estamos limitados, debemos de creer en Dios que Él nos va a ayudar a salir adelante. Es el punto que Dios quiere dejar en nuestro corazón. Ojalá Dios quiera que se vaya usted con eso. Sí, Señor, gracias. Es lo que Dios quiere darnos a nosotros, es lo que Dios me está dando y dando cada rato para su gloria, gracias por su misericordia. Con eso me está brillable con eso desde que me dio este mensaje. Y me da esperanza a mi vida, en lo que yo estoy necesitado. Gracias, Señor. Porque yo también tengo mis cosas iguales que ustedes. Todos estamos aquí y a todos nos toca igual. Entonces, hermanas, este hombre, lo poco que tenía, nomás era las piedras, las ondas, y la verdad no podía contra eso porque no podía, así como usted no puede también. Así se aventó
así. Como cuando avientan, me acordé como cuando están los toros, ¿verdad? La corrida de toros, que se avientan al ruedo, dicen, ¿verdad? Cuando ya ve que está la corrida de toros y está el toro y se avienta al ruedo el torero, ¿verdad? Y dice la gente del mundo, dice, te avientas al ruedo, dice, ¿verdad? O sea, dicen así como antes que te avientas al peligro, como él se avienta al toro, que lo pueden matar o no matar. Así uno se avienta, hermanas, así al ruedo espiritualmente, ¿verdad? Que ahí está la enfermedad, ahí está el miedo que no podemos vencer, ahí está, hermanas, la necesidad, ahí está el trámite que no tenemos lo que ocupamos, todo lo que necesitamos, ahí está el problema, ahí está todo lo que nos ataca, ahí está la inseguridad que sentimos, ahí está el miedo que tenemos, la autoestima baja, todo lo que tenemos, ahí está enfrente de nosotros. Y uno con lo que tiene bien poquito, no tiene casi nada, nomás tiene una cosita y con eso que sea muy pequeño y no es lo suficiente para vencerlo lo que tenemos. Porque David lo que tenía ¿usted cree que una onda de una piedra era suficiente para vencer al gigante? No era suficiente, era porque Dios lo usó. Con lo que no tenemos, que no es suficiente, lo hacemos, Señor, y Señor, ayúdame. Y él dice que lo hizo. Le dijo, tú vienes conmigo con espada y jabalina y lanza, pero yo vengo contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Entonces uno dice, yo no tengo lo que necesito, yo tengo temor, yo no tengo los papeles, yo no tengo la salud, yo no tengo esto es lo que necesito, yo no tengo esa fortaleza mental, psicológica que estoy, por tanto problema que tengo, estoy pasando, en emocional, estoy dañado, lo que sea espiritualmente, no me puedo levantar, no puedo vencer, vivir en santidad, pero con lo que tengo, Señor, límpiame, perdóname y yo me voy a esforzar con lo poquito, confiando en el nombre de Jesús que tú me vas a sanar, que tú me vas a ayudar donde esté en esa parte, tú me vas a ayudar a que pueda salir adelante que me da temor, tú vas a darle la sanidad de mi enfermedad, tú vas a hacer que ese trámite salga adelante y que se pueda resolver, tú vas a obrar de que todo lo que yo estoy necesitando, Señor, tú sabes mis necesidades, que yo no puedo hacer nada y yo solamente lo voy a hacer, me voy a esforzar a hacer lo poco que puedo hacer, que no puedo hacer mucho, lo poquito que puedo hacer, lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que Dios me estaba hable todo eso cada rato. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanas. Amén. Lo poquito que podemos, que no es nada casi, sea muy poco, aunque es insignificante y no es suficiente para resolverlo, hágalo usted que no es suficiente, pero hágalo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Era en realidad, David no tenía lo suficiente para vencerlo. Él lo hizo creyendo en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Señor lo salvó. El Señor tuvo misericordia porque él creyó y Dios le ayudó. Pero humanamente David estaba ahí él se había ya puesto a la muerte, pues. Solamente porque creyó, hermanas. Solamente porque creyó y aunque no tenía lo suficiente, lo hizo creyendo en el Señor. Y se afrentó con él y lo venció por eso. Amén. Bendito sea el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Aunque estamos, usted puede decir, es que nosotros no tenemos que ponernos a pensar. No, pero es que ¿cómo le hago? Es que no puedo. Yo sé que no podemos y cómo le hacemos. Pero con lo poco que usted tiene, aunque no esté bien la cosa, usted hágalo así. Confíe en el Señor y el Señor va a hacer algo maravilloso y le va a dar la victoria. Bendito sea el Señor. Es como el Señor cuando abrió el mar. ¿Qué le dijo a Moisés? Levanta tu vara y abre el mar. Fíjese, ¿usted cree que una vara va a abrir el mar? No. Usted se puede poner en el mar así Moisés se puede poner así y nomás el ridículo podía hacer. Pero como Dios le dijo, levanta tu vara y abre el mar y divídelo, Dios lo abrió. Y él lo hizo confiando en Dios que Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo. Amén. Usted también sabe que si le pide algo en el nombre de Jesús al Señor, el Señor se lo va a dar. Usted confía en el Señor, en el nombre de Jesús pídaselo. Y dice el Señor Jesús que si algo pedimos en el nombre de Jesús, dice que el Padre y Él van a hacer que suceda. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer en Jesús, que no echa mentiras, y creer en el Padre y que lo va a hacer. Y aunque sintamos miedo, aunque sintamos que no van a hacer las cosas, aunque sintamos que no podemos hacerlo, nos sintamos atacados por tanta cosa que tenemos, espíritu, persona, lo que sea, nuestras emociones, todo lo que tenemos, nuestra vida espiritual, tanta cosa, así como estemos y no tenemos para dar el ancho, como dice la gente del mundo, así hagámoslo, en el nombre de Jesús yo lo hago, Señor, y el Señor les va a dar la victoria y la va a sacar adelante, hermanas. Amén. Y va a salir adelante.
dice, el Señor nos va a dar la sanidad, el Señor le va a vencer en el temor, el Señor le va a ayudar en el trámite, el Señor le va a ayudar en su lucha espiritual, el Señor le va a ayudar en sus problemas, en sus emociones, en todas las necesidades económicas que estamos pasando, en todo Dios nos va a ayudar. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanas. Y el Señor nos va a dar la victoria. Usted con lo poquito que tiene, usted, como dicen, aviéntese al ruedo ahí, que está ahí lo que da temor, como dicen que se avientan al ruedo así los toreros, y ahí está el toro que lo puede matar, y se avienta así, usted aviéntese así, contra lo que usted necesita, vaya a buscarlo, sin temor que el Señor le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Aunque está ahí lo que viene a atacar a uno, no, que esto, lo otro, no, confiando en el Señor, confiando en el Señor. Hay que confiar en el Señor, hermanas. Amén. Y aquí es una buena porción, hermanas, porque el pobre de Saúl ya ve que hasta desechado fue de como rey. Pero aquí se ve que Saúl muestra fe en el Señor. Cuando Saúl se entera cuando David empieza a decir allá en el ejército, ¿y qué le van a dar de recompensa al que lo venza? Y él dice, ¿cómo desafió, verdad, el escuadrón, verdad, los escuadrones del Señor? Y lo que dice la Biblia. Estoy brincando palabras. Se entera, como lo dice, y pues la gente le llama la atención eso, porque todos tenían miedo y uno hablaba con no miedo, sin temor. Se van y se lo dicen a Saúl lo que estaba diciendo David. Y cuando Saúl se entera, David le dice que él va a vencer a ese filisteo. Y es cuando le dice que si viniera oso, si viniera león, que él lo vencía, pues, ¿verdad? Porque el Señor lo ayudaba. Pero antes de todo eso, de que él habla, que empieza a hablar David, de que dice que Dios, o sea, empieza a hablar de que por medio del Señor se hacen las cosas, y por medio del Señor, de entender de que va a ir a vencer al filisteo. Antes de que diga eso David, Saúl no quiere que David vaya. Le dice, no, porque tú eres muchacho, dice, y él es un guerrero, pues desde su juventud, le dice, ¿verdad? No vas a poder con él. Pero cuando él mete que Dios, entonces Saúl cree. Y lo que hace Saúl, le empieza a poner su armadura y le dice unas palabras. No quiero decir algo que no es, porque no puedo precisar las palabras, pero de entender pues de que como que el Señor le dé la victoria, algo así. Dice unas palabras, no quiero decir algo que no es, pero de entender de que el Señor lo acompañe o le dé la victoria, algo así dice la palabra de Dios. Aquí lo leímos. Entonces, digo esto porque tristemente la vida de Saúl fue una vida muy triste cuando empezó a caer, pero aquí gracias a Dios dio una muestra de fe, de que creyó en el Señor, de que el Señor lo podía hacer por ese hombre que él mismo acaba de decir que no puede, porque la verdad es que no podía David. Es que no puede David, hermanas, como nosotros igual que no podemos. Por eso usted no se siente desalentada que no puede usted. Que nosotros tenemos cosas en nuestro cuerpo que nos dañan, tenemos cosas en nuestra mente, en nuestras emociones, tenemos temores, tenemos necesidades, tenemos muchas cosas. Por eso no siente usted que para usted no hay solución solamente para los demás hermanos, y sí van a ayudarlos, y ellos sí van a estar, bien por la ayuda de Dios. Y no piense que usted no, porque así estamos todos, y así estaba también David. Él no podía, la verdad, solamente porque él lo hizo confiando en el Señor, y lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese, lo hizo en el nombre de Yahvé de los ejércitos en hebreo. Entonces el Señor. Entonces, hermanas, nosotros como cristianos tenemos que aventarnos, hermanas, a hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé que soy medio rara esa palabra, ¿verdad? Pero tenemos que animarnos, impulsarnos y hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tenemos las cosas necesarias, creyendo en el Señor Jesús. Tenemos que animarnos a hacerlo, creyendo en el Señor, pero haciéndolo, hermanas, pero en el nombre de Jesús. Decir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo voy, y vaya creyendo que Dios le va a ayudar. Y hágalo así. No, porque si uno nomás se pone a hacerlo y no confía en el Señor, pues es diferente. Hágalo confiando en el Señor, y dígalo en el nombre de Jesús, y dígalo de verdad. Señor, en el nombre de Jesús lo voy a hacer, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, lo voy a hacer. Y yo sé que me vas a ayudar, así confiando, y claro que usted no tiene lo que tiene, claro que usted sí está perdido en eso, estamos perdidos en eso tal vez.
Pero uno confía en el Señor y el Señor lo va a hacer. David estaba perdido en eso. Por eso le dijo, te voy a matar y le voy a dar tu carne a los animales, pues, a los del cielo y a la tierra. Porque es la verdad, es lo que le iba a pasar. Si Dios no hubiera obrado, sin armas lo mata, no ocupa ni armas, hermanas. No ocupa ni armas. Si un hombre que sepa pelear bien y tenga mucha fuerza puede matar a otro hombre, o puede matar hasta varios o dos hombres a lo mejor, que no sepan pelear y tengan mucha fuerza con sus manos, no ocupa armas. Ahora un hombre tan grande, guerrero toda su vida, dice que desde joven, y con un jovencito, delicadito que venía. ¿Usted cree? No, hombre, sin armas, hermana, es una desgracia, hermana, le quebra todos sus huesos, todo lo desbarata, hermana. Y la verdad sí es cierto. O sea, él no podía, así como usted no puede. No tenía lo que se necesita, como usted tampoco tiene lo que se necesita. Pero la diferencia es que él creyó, dijo, bueno, lo voy a hacer en nombre de Jehová de los ejércitos, él me va a ayudar. Y le dijo, y te voy a cortar la cabeza, y sí se la cortó. Entonces, porque él creyó, y también su fe, como nuestra fe, hermanas, a que aunque somos muy débiles, nuestra fe ayuda también a los demás. Hace que el demás pueblo de Dios sea bendecido. Usted esfuerce así y hasta los demás hermanos se van a bendecir por medio de usted. Cuando Dios la bendiga a usted, porque él lo hizo, y cuando lo hizo, lo venció. Todo el pueblo filisteo huyó con temor, y el pueblo tomó ánimo y se fue, los atacó y los vencieron, los mataron, dejaron llenos de cuerpos muertos en varias partes. Entonces los vencieron, hermanas, y todos recibieron la bendición, porque uno que era incapaz, que no tenía lo necesario, creyó que Dios le iba a ayudar, aunque no tenía lo necesario, y con lo que tenía, que no era necesario, se aventó a la pelea, ¿sí? Aunque no tenía lo necesario. Aunque lo normal, o sea, no tenía lógica, tenía que perder, iba a perder, era lo normal. Pero se aventó creyendo en el Señor, y Dios lo salvó y lo ayudó, porque creyó en el Señor. Entonces, y hasta bendijo a todos los demás que tenían miedo, a todos los liberó. Entonces, nosotros, hermanas, hagamos eso, y hasta Dios va a bendecir a otras personas por nosotros. A lo mejor Dios bendice a nuestra misma familia por nosotros, los hermanos de la iglesia por nosotros, y Dios bendice hasta otras personas por nuestra acción, hermanas, que hacemos. Es que tenemos que hacer, hermanas, acciones de fe. Tenemos que hacer acciones de fe. Yo me acuerdo, hermanas, yo sé que platico mucho a veces de la sanidad y todo eso, pero es que a veces salen del tema. Cuando yo llegué a orar por personas y que Dios sanó personas, y creo que Dios va a seguir sanando todavía, ¿verdad? En su momento se van a hacer las cosas cuando Él quiere. Pero yo lo que hacía, me atrevía a hacerlo, pues, en el Señor. Y me atrevía a creer que sí iba a ser. Entonces tenemos que atrevernos en el Señor, hermanas. Y entonces pasaba un milagro, y en el momento la gente quedaba instantáneamente sana. Entonces así es en el Señor todo, hermanos. Usted atrévase a hacerlo y crea que Dios lo va a hacer. Es igual, es lo mismo, como cuando uno ora por una sanidad que no tiene sentido. ¿Usted cree, hermanas, que a una persona se le va a quitar una enfermedad no es porque Dios le puso la mano? Eso no pasa nada. Puede ponerle las dos manos, puede ponerle las manos así, 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 así. Y hasta le puede hacer así hasta que le duela la espalda y nunca le va a pasar nada, porque son poner manos. Lo que pasa es que el Señor lo sana y Dios nos da fe para creer, y uno cree en el Señor y Dios hace lo que no tiene sentido, humanamente hablando no tiene lógica, una sanidad, porque nomás poner manos y se le quita, no tiene lógica, no tiene sentido. Pero Dios lo hace porque Dios es real. Entonces así digo esto para que se fortalezca su fe en su contexto de lo que usted está viviendo, que es otra cosa tal vez, y tal vez también en enfermedad, que creamos a que no tenga sentido, que Dios nos va a ayudar porque estamos creyendo en Él. Es lo que yo hacía, creer, aunque yo aquí uno sabe que humanamente es diferente, pero no me enfocaba en eso, me enfocaba en el Señor, que Él lo puede hacer, y creyendo en su palabra de que Él lo hace, si lo pido, en el nombre de Jesús, y creyendo en Él que lo puede hacer, no viendo el problema, sino viendo en que Dios tiene la solución. Es lo que hacía yo, y lo que hago así. Entonces usted haga eso, hermanas, para que veamos la mano de Dios manifestada en nuestras vidas, porque Dios no es como nosotros, no nos limitamos con lo que está enfrente, pero Dios no tiene límites. Al que las cosas, humanamente hablando, no hay salida para Dios, no hay imposible, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios.
Y eso quiere decir todo, no nomás sanidades, cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada es imposible para el Señor. Y debemos de creer en el Señor, debemos de ponernos fuertes en su fe, en la fe en el Señor. No hay nada imposible para Dios. Y así, créale al Señor, crea su palabra, créale a Él. Créale a Él y atrévase a hacer las cosas por fe en el Señor. Atrévase a hacerlo. Atrévase a hacerlo. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y se atrevió a pisar el mar y empezó a caminar en el mar. Mucha gente se empieza a pensar, ay, cómo se empezó un tipo que empezó a dudar, pero no se pone a pensar que se atrevió a caminar y empezó a caminar en el mar y sí caminó. Se atrevió a creer porque creyó en el Señor, que el Señor le dijo. Hay que atrevernos, hermanas, para poder ver que pasa lo imposible que ocupamos, porque si no vamos a estar en una dimensión natural, normal. Usted va a vivir lo que es natural o normal. Lo que a usted le viene, usted va conforme a la corriente, lo normal, lo que es lo natural de la vida. Lo que va a pasar, le va a pasar y ya, y lo que pasa, pasa, y ya no hay solución, y usted le tocó así, usted así va a estar y ya se acabó. Así va a estar. Pero si usted entra en la esfera espiritual, usted no va conforme a la esfera espiritual, usted va en otro patrón, usted va distinto. Usted está en otra esfera, que lo natural no le va a afectar a usted. Gloria a Dios. Es otra cosa distinta, hermanas, es diferente. Tenemos que entrar en esa esfera espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver las cosas como Dios las ve. Gloria a Dios. Entonces el Señor, que llama a las cosas que no son como si fueran, dice así. Aleluya, amén. Amén. Así dice el Señor en su palabra. Vamos a orar, hermanas, vamos a orar y pedirle al Señor misericordia. Vamos a pedirle a Dios, hermanas, por nuestras necesidades y vamos a pedirle al Señor, hermanas, que nos ayude a poder nosotros esforzarnos